Bueno, entonces hoy empezaremos con algunas dudas de ejercicios para ya continuar el tema, como esta última parte del curso, que es más que todo aplicaciones de la derivación, y lo principal es máximos y mínimos, aprender a optimizar. Básicamente esa es como la idea principal de lo que queda del curso, que, que espero pues logren aprender. Bueno, entonces, un par de ejercicios que me preguntaron. Entonces dice, el investigador Daniel Montes, perteneciente al grupo de investigación de fenómenos, investiga el crecimiento de nanopartículas inyectadas al petróleo. Este crecimiento está modelado matemáticamente por esta función. Si uno grafica esta función, les había dicho incluso desde antes, en un video anterior, que, digamos, tiene esta forma más o menos, ¿cierto? Y esta forma es una línea así que va decreciendo. Y de hecho esta función no tendría máximo, porque digamos que en cero la función sea para infinito. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función es infinito. Bueno, entonces por tanto, en el ejercicio me preguntan, bueno, creo que me faltó un pedacito del ejercicio, ¿qué? Sí, me faltó un pedacito. Determine el máximo. Esto. Básicamente determine el máximo. Entonces, bueno, hay dos posibilidades. Que haya un error y que aquí sea un más. Y al ser más, la función ya no tiene esta forma, sino que tiene esta otra forma que habíamos discutido antes. Y ese sería el máximo, ¿cierto? O hay un error como la pregunta y no sería el máximo, sino el mínimo, ¿cierto? Como el mínimo. Lo más lógico uno podría decir pues que es como el máximo, ¿cierto? Pues podríamos pensar que eso es como lo más lógico. Pero de todas formas, como les había dicho antes, aunque sea máximo o mínimo, ocurre que el límite es el mismo. Listo. Ocurre que el límite es el mismo. La clave es que e a la menos infinito es 0. Entonces, si yo le sumo e a la menos infinito, le estoy sumando 0 y me va a dar un límite. Y si yo le resto e a la menos infinito, le estaría restando 0 y me va a dar el mismo límite. Por lo tanto, realmente no importa si calculamos el límite con el más o con el menos, nos va a dar lo mismo. Pues en este caso particular, para esta función, en este contexto, etc. Listo, entonces básicamente es calcular el límite. Entonces digamos que la corrección como más sencilla del ejercicio simplemente es colocarle aquí un más y ya les da el límite. De todas formas, si lo resolvieron con el menos, igual les va a dar el mismo límite, entonces no hay ningún problema. Listo, no hay ningún problema. Con el más o con el menos, les da el mismo límite. Listo, entonces lo que queremos simplemente es el límite cuando t tiende a infinito de 24b sobre 2 más a la menos, escribámoslo así, menos t sobre 3400. Entonces uno puede evaluar y eso quedaría 24b sobre 2 más e a la menos infinito
sobre 3400, pero infinito sobre 3400 es infinito. Y resulta, pues, o recuerden que no. E a la menos infinito es lo mismo que 1 sobre e a la infinito, y e a la infinito es infinito, y 1 sobre infinito es 0. Listo. Entonces, básicamente, e a la menos infinito es 0. Eh, es 0. Entonces, aquí evaluando, tendríamos 24b sobre 2 más 0. Esto es 24b sobre 2, que simplificándolo nos da 12b. Este sería como el resultado. Listo. Entonces el límite es 12b. Listo. B es el volumen que tiene el pozo de petróleo. Claro, entre más tenga volumen, pues eso va a afectar el comportamiento de las partículas, ¿cierto? No es lo mismo tener un pozo chiquito y yo echarle unas partículas o inyectarle unas nanopartículas a un pozo chiquito que inyectarle unas nanopartículas a un pozo muy grande. Entonces el resultado al final depende de B. Listo, entonces como igual ya les había hablado un poquito de este ejercicio, pues también pueden repasar un poquito el video anterior, lo que habíamos discutido sobre la forma de la función, la gráfica. Esta es una función creciente siempre. Esta es una función creciente siempre. Entonces, como siempre es creciente, su máximo es el límite cuando tiende a infinito. Esto, como siempre es creciente, su máximo es el límite cuando tiene infinito. Más adelante durante el curso tendremos como más herramientas para ya saber o para, digamos, demostrar el por qué esta función siempre es creciente. Listo, básicamente es derivando. Derivando uno se puede dar cuenta que eso siempre es creciente. Pero al menos con las herramientas que tienen hasta ahora, como les había dicho, pues uno piensa en la gráfica de la función, se da cuenta que siempre es creciente, entonces el máximo es el límite cuando tiende a infinito. Recuerden que la función tiene esta forma. Y entonces este límite nos dio 12b. Listo. Entonces el pozo tiene 31 millones de barriles. Sí, de barriles. Y me dicen que B es el volumen que tiene el pozo medido en barriles. Este es el número de minutos. Pues los minutos o las horas o los días, como lo quieran ver, cuando tienden a infinito, realmente es lo mismo. Ahí no importa mucho como esa escala, porque infinitos minutos es lo mismo que infinitas horas, infinitos días. Listo, entonces el límite nos da 12b, entonces simplemente la respuesta sería el número máximo de nanopartículas es 12 por 31. Eso es 372. Bueno, 372. Miremos como las unidades.
Este crecimiento en la partícula está modelado matemáticamente por esta función. Listo. Listo, no, entonces ese es 372. ¿Cierto? 12 por 31 nos da... bueno, perdón, pero pues, millones, pues cierto, millones. 12 por 31 millones. 12, 31 millones. Da 372 millones. Listo. Bueno, y como les decía, pues podemos graficarlo, ¿cierto? Podemos graficarlo. Digamos que Y es 24. El V, digamos que ignorémoslo. O bueno, no importa, coloquémoslo en millones. 24 por 31, pero manejemos unidades de millones. No sé si esto me lo detecta bien. Coloquémoslo así. 2 más E a la menos T sobre 3400. Bueno, creo que no me lo va a detectar. No era T, era X. Entonces, no, más bien escribamos esto así en paréntesis. Que me detecte la multiplicación bien. Y miremos. Y el límite pues debe ser 372, ¿cierto? Miremos a ver si me lo grafica, no. Me coge el como... este. No, creo que no me está cogiendo la exponencial. No me está cogiendo la exponencial. Bueno, sabemos que en el infinito ese 3400 no importa. Entonces no lo escribamos. Porque nos interesa el límite. Entonces, no lo escribamos. Ahí sí me lo debe coger pues bien. Gráfico, ahora sí. Démonos un poquitico. No, dejémoslo así. Listo. Esta es más o menos la gráfica. Eso crece mucho y ya se estabiliza en 372. Listo. Pues aquí no, la gráfica no me lo indica, pero esa es la respuesta. Entonces, sí, claro, ese 3400, recuerden que realmente no estaba haciendo nada, porque menos infinito sobre 3400, pues sigue dando menos infinito. Entonces realmente ese no estaba haciendo nada ahí. Y listo, este es el comportamiento.
Noten que pues en la práctica o lo que estamos haciendo es como calcular el límite cuando el tiempo tiende a infinito, pues eso es lo que estamos calculando, pero en la práctica eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que en cierto tiempo, puede ser un día, un mes, un año, no sé, pero en cierto tiempo ya como que se llega al máximo y a partir de ese máximo ya no puede crecer más, ¿cierto? Entonces ya esto básicamente está casi que estable. Y eso ocurre pues con muchas cosas. Entonces uno en principio está calculando el límite cuando el tiempo tiende a infinito, uno está pensando, bueno, en el infinito ¿qué ocurre? Pero en la práctica, en la vida real, pues no es que esto realmente se dé en el infinito, esto se da en un cierto tiempo determinado. Esto en un cierto tiempo determinado. Como t es en minutos, esto es sobre 3400. Bueno, no queda como tan claro, pero digamos que en 200 por 3400 minutos ya se estabilizó. Listo. Más o menos en ese tiempo. De todas formas, si pueden graficar la función exactamente como es, lo pueden hacer y darse cuenta en cuántos minutos, más o menos, ya el comportamiento es estable. Listo. Igual, como les decía, simplemente era calcular un límite. Básicamente este límite se calculaba evaluándolo y ya, básicamente. Si tienen en cuenta esto, pues, tienen en cuenta que límite cuando, hemos dicho, e a la menos infinito es 0, básicamente. Muy bien. Y por ahí preguntaron el punto 7. Es largo este punto. Es bastante como larguito. Pues al menos tiene como mucha información. Vamos a tratar de pronto nos quepa por acá. Listo. Más o menos ahí está el ejercicio. Entonces, no lo voy a leer todo, pues, porque como dije es como muy largo, pero sí como lo principal. Entonces nos dicen que es conocido que para un t entre menos pi medios y pi medios, un t distinto de 0, se obtiene esta desigualdad. Listo. Es una desigualdad, una fórmula a tener presente. Eso ustedes lo verán en cálculo. No lo vimos nosotros, lo verán ya en cálculo. Pero esto es básicamente el teorema, pues, llamado en las calles, por así decirlo, el teorema del sándwich, o es el teorema de estricción. Listo. Que cuando yo tengo una función entre dos funciones, y esto siempre se cumple, entonces los límites también cumplen la misma desigualdad, ¿cierto? Entonces, si seno de t sobre t está entre coseno y secante, porque realmente este es secante, entonces los límites cumplirán lo mismo también.
los límites cumplirán lo mismo. Entonces será que seno de t sobre t también va a estar entre coseno y secante en el límite. Eso es básicamente lo que dice el teorema de estricción. Y resulta que este límite es 1 y este límite es 1. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es 1. Listo, esta es una fórmula bastante importante. Una fórmula bastante importante a tener presente. Listo, entonces esto intuitivamente nos indica que cuando t es muy pequeño, seno de t es lo mismo que t, ¿cierto? Entonces, seno de 0.001 es lo mismo que 0.001. Ustedes pueden coger una calculadora y verificarlo, ¿cierto? Que si yo cojo un ángulo muy chiquito, me va a dar muy similar. Entonces, seno de 0.001 me dio como 0.00099, ¿cierto? Entonces, se cumple esto, ¿cierto? Se cumple esto. Entonces, digamos, seno de 0.001, lo hice en la calculadora y me dio 0.00099, que es muy similar a este, pues porque este es 100, ¿cierto? Y ese 100 es muy pegadito a ese 99. Y me dio, listo, y me dio. Por si acaso, la calculadora debe estar en radianes, listo. Si no está en radianes, hagamos el mismo cálculo y no me debe funcionar. Hacemos la grados y hagamos lo mismo, 0.001. Ya no me da. Seno de 0.001 en grados me da 0.0001. Entonces no me funciona. Listo, entonces tengan eso presente. Vamos otra vez a pasar a radianes. Radianes. Listo. Entonces, básicamente eso es lo que me dice la fórmula. Entonces, cuando yo tengo un ángulo chiquito, pues simplemente en vez de tener seno, lo aproximo a través de ese mismo ángulo y ya. Es decir, básicamente no hay que calcular seno. Listo. Primera información importante de este ejercicio. En astronomía, los tamaños de los objetos del cielo se dan a menudo en términos de su diámetro angular, visto desde la Tierra. El diámetro angular, también expresado a veces como tamaño angular, es la dimensión aparente en su vértice. Dado que estos diámetros angulares son típicamente pequeños, es común representarlos en segundos de arco. Un segundo de arco es 1 sobre 3600 de un grado sexagesimal. Entonces, básicamente, un segundo de arco es 1 sobre 3300 grados. Sabiendo que medio ciclo son 180 grados, es decir, pi radianes, se tiene que un radian equivale a esto, segundos de arco. Bueno, uno puede hacerlo a través de una regla de 3 o una conversión de unidades, pero igual ya me lo dieron acá. Listo. Si delta es el diámetro angular expresado en segundos de arco de un objeto con diámetro físico d, a una distancia d, se tiene la siguiente expresión. D es tangente delta pi sobre esto. Y ese delta es el diámetro angular. Es decir, este ángulo o sea, que tan el objeto, estas dos, digamos, líneas de visión, qué ángulo me forma el objeto. Entonces, usando la aproximación del seno para ángulos pequeños y el hecho de que pi sobre esto se aproxima a 1 sobre 206.000, de una aproximación de la expresión. Listo, entonces, muy bien. Entonces tenemos que D es de
por tangente de delta por pi sobre esa cosa, pero me están diciendo que pi sobre eso se aproxima a 1 sobre 206.265. Listo. Muy bien. Delta es el diámetro angular expresado en segundos de arco. 3600 por 180 debe de dar este valor de acá, que es este. Muy bien, entonces delta está en segundos de arco, pero cuando yo multiplico por pi y divido por este valor, esto ya me queda en radianes. ¿Listo? O sea, aquí esto ya está convertido a radianes. Yo no tengo por qué preocuparme porque eso ya está en radianes. ¿Listo? Porque, como les dije, para usar esta fórmula es importante que el ángulo esté en radianes. Entonces, si de pronto no estaba en radianes, había que convertir segundos de arco a radianes. Que, bueno, tampoco es una conversión difícil, pues, hagámosla, ¿cierto? Un segundo, segundo de arco y radian. ¿Cierto? Entonces, sabemos que pi radianes es 180 grados, que es 180 grados, y cada grado tiene 3600 segundos. Entonces, sería por 3600 segundos. Entonces, la pregunta es, un segundo de arco, ¿a cuántos radianes equivale, cierto? Uno puede hacer la regla de 3, se da cuenta que x es 1 por pi sobre 180 por 3600. Y ensayemos aquí el OneNote a ver cómo me maneja pi. Debería quedar indicado, supongo, no sé. Yo no he podido coger el tiro como las multiplicaciones en OneNote. Que si me coja bien la multiplicación. Ah, bueno, pues ahí está, ¿cierto? Pi sobre 648.000. Listo. Que es lo mismo que teníamos en la fórmula. Listo. Entonces, pi sobre 648.000. Muy bien. O sea que esto ya está convertido, ¿cierto? Si yo tengo delta segundos de arco, un segundo de arco es esto. Entonces, delta segundos de arco sería este multiplicado por delta y ya. Entonces, como les decía, esto ya está en radianes. Ya está en radianes. Estamos ok. Y me dicen, ese pi sobre esto se aproxima a esta fracción, que incluso en el OneNote me decía que se aproximaba a 0, porque esto es un número cerquita a 0, pues, ¿cierto? Cerquita a 0 es un número chiquito. Bueno. Y listo. Entonces queremos aproximar esta expresión. Entonces, si se dan cuenta, de aquí, uno puede sacar que t es menor o igual que seno sobre coseno.
Listo, tenemos que se cumple esto. Y seno sobre coseno es tangente. O sea que en realidad lo que tenemos es que t es menor o igual que tangente. O sea que la tangente es por lo menos es t, ¿cierto? La tangente por lo menos es t. Entonces, yo podría decir que d es d por tangente de delta sobre este valor. Y tangente es mayor o igual que t. Cuando esto es un ángulo muy chiquito, que de hecho esto es un ángulo súper chiquito, ¿cierto? Recordemos que la idea es cuando el límite, cuando el ángulo tiende a cero, ¿cierto? Cuando el ángulo tiende a cero. Entonces, básicamente lo podemos aproximar por ese límite. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, como para que quede claro, hagamos este cálculo por aquí. Límite cuando t tiende a cero. No, este no me gusta. Listo. ¿Este límite cuánto es? Pues tangente seno sobre coseno. Vamos a escribir este sobre este. Vámonos así. Pues tangente seno sobre coseno. Muy bien. Y entonces yo podría escribir este límite como seno de teta sobre teta por 1 sobre coseno y resulta pues que este límite se va para 1 porque ese límite es 1 y este límite también, ¿cierto? Coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Entonces este límite nos da 1. 1 por 1, 1. Entonces, como límite cuando teta tiende a 0 de tangente de teta sobre teta es 1, y aquí lo que podemos concluir es que cuando el ángulo es muy chiquito, listo, un ángulo muy chiquito, un ángulo pequeño, debe estar en radianes, recuerdo, esto se aproxima a 1, listo, eso es más o menos 1. Es decir, pasando ese teta a multiplicar, cuando el ángulo es pequeño, tangente de teta también se aproxima a teta. Lo mismo que el seno. Listo. Seno de t se aproxima a t, tangente de teta se aproxima a teta. Esa es como la idea, pues es básicamente esta misma idea que nos estaban presentando aquí. Solo que ya me interesa es la tangente, porque en el enunciado me hablan sobre la tangente. Listo. Entonces, resulta que tenemos aquí un ángulo muy pequeño, ya verificamos que está en radianes. Por tanto, yo sé que esto se aproxima a d por el ángulo, porque tangente de teta se aproxima a teta. Listo, D es... Ah, bueno, D es el diámetro observable, creo. Pues D mayúscula. Ah, no, el D minúscula es el diámetro observable y D mayúscula es la distancia. Perdón, es al revés. Listo. Estoy usando
la aproximación y el hecho de que eso se tiene de una aproximación de la expresión. Listo, esta es nuestra aproximación. Ya, eso es todo. Realmente el ejercicio pues no era difícil ni muy largo, pero sí requería, digamos, como muchos elementos conceptuales. Es decir, para yo hacer esto, realmente era coger esta fórmula, aplicar esta, digamos, aproximación y luego aplicar la aproximación de que tangente es lo mismo que el ángulo. Entonces aplico una primera aproximación aquí, luego aproximo esto de la tangente a esto que está dentro y ya, eso era todo. Pues ¿cuánto se demora haciendo uno de eso? Pues 1 minuto. ¿Cuánto se demora uno entendiendo todo el contexto, leyendo el enunciado, entendiendo este límite, entendiendo pues que tangente también se aproxima a teta? Bueno, eso se demora un poquito más pues, pero en esencia eso era el ejercicio. Entonces sí, pronto solo lo ven un poquito más raro porque no hemos hablado del teorema de estricción, pero uno ya también se acostumbra como a razonamientos de este estilo. Yo tengo una función entre dos cosas, yo le puedo aplicar límite y si en ambos extremos me dio, digamos, el mismo límite, quiere decir que la función del medio, la función que está ensanduchada entre dos funciones, la función del medio, tiene que ser ese mismo límite. Listo. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien. Entonces vamos a continuar. De hecho fue bueno este ejercicio porque hoy vamos a pensar, al menos como al comienzo, un poquito sobre aproximaciones. Entonces fue bueno este, digamos, como ejercicio para hablar un poquito sobre aproximaciones. Entonces vamos a recordar un poquito el concepto del límite, perdón, el concepto de derivada. Volvemos otra vez a este mismo esquema. Esto sigue aplicando. Este esquema sigue teniendo las ideas como más importantes. Si uno entiende el esquema, pues realmente uno está entendiendo el concepto. Listo. Entonces, hoy vamos a pensar en aproximaciones. Entonces, bueno, aquí el programa pues no me deja modificarlo, pero piensen que aquí hay un punto azul sobre esta línea y acá hay un punto rojo. Yo muevo el punto rojo, aquí se está moviendo el punto azul, ¿cierto? El punto azul sería la intersección entre esta línea vertical y esta línea azul. ¿Listo? Entonces, cuando me refiero al punto azul, me refiero a este. Listo, entonces sabemos que cuando este punto C y A se acercan, pues esta línea verde se va a acercar a ser la línea tangente en el punto C y la pendiente de esta línea verde se va a aproximar a esta pendiente de la línea azul, que es la derivada, ¿cierto? La derivada es la pendiente de la línea tangente. A medida que este punto se acerca, entonces las dos pendientes también se están acercando. Y si yo quiero calcular la derivada, pues lo que hago es calcular un límite, ¿cierto? Calcular el límite. Muy bien. Ahora pensemos en estos dos puntos. Un punto rojo y un punto azul. A medida que este A se acerca al punto C, fíjense que al comienzo este punto rojo y el punto azul están muy alejados, pero a medida que se va acercando, aquí ya están más cerquita, por aquí ya están más cerquita, por aquí ya están muy, muy cerquita,
por aquí ya prácticamente son casi que el mismo. Entonces yo puedo aproximar ese punto rojo como si fuese el punto azul. ¿Listo? Es una aproximación, no es un valor exacto, pero es una aproximación. Y listo. Ese es el concepto, esa es la idea principal de aproximaciones lineales. Básicamente eso, ya. Que yo pueda aproximar ese punto rojo a través de ese punto azul. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Aproximaciones lineales. Aquí está lo mismo. Bueno, aquí están trucados los colores, perdón. Aquí el punto azul es el de la función y el punto rojo es el de la derivada. Pero bueno, a medida que yo voy tomando punticos cada vez más cercanos a este punto, que es donde estamos trabajando la pendiente pues, de la recta tangente, entonces yo puedo tomar una mejor aproximación del punto de la función como el punto que está sobre esa línea que es la línea pendiente, pues, que es la línea tangente en el punto. ¿Listo? Y esas aproximaciones lineales. Entonces, como les comentaba, no voy a explicarlo con todo el detalle. En el canal, por aquí está este video, desde el minuto 33, que empieza como el tema en esta parte. Ahí explico en todo el detalle. Listo. Entonces, de tarea les queda para que vean este video. No es muy largo tampoco. Y ahí explico todo esto con más detalle. Pero al menos quiero que les quede la idea principal. Entonces, hacer como una especie de resumen de ese otro video. Listo, entonces consideremos puntos. Vamos a tener un punto, este punto azul acá tendría coordenadas x, f de x. Cualquier punto sobre la función siempre va a tener coordenadas x, f de x. Y este punto rojito de acá va a tener coordenada x, porque es el mismo punto x, y su siguiente coordenada va a ser esta. ¿Y esto de dónde sale? Esto sale de la ecuación de la línea recta, ¿cierto? Esto sale de la ecuación punto pendiente. Listo, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, f' es este límite, esta es la definición de derivadas. Cuando tomamos un x cercano a a, yo puedo aproximar este, que es el límite, con esta expresión, ¿cierto? Entonces, cuando x es cercano a a, esto es un poquito ambiguo, ¿qué tan cercano, cierto? 0.001 es cercano, no es cercano. Pero bueno, dejémoslo en la ambigüedad también. Entonces, cuando x es cercano a a, se tiene esto. Este se aproxima a través de esta expresión. Y de aquí yo puedo despejar f de x, que f de x va a ser este, ¿cierto? Entonces, este punto se aproxima con esta fórmula que es la de acá. Es exactamente la misma fórmula. La misma fórmula. Y básicamente esa es la fórmula de esta línea recta, de la línea roja. La fórmula de la línea roja, o esta y igual a L de x, viene dada por esta fórmula. Esto simplemente de la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando x es cercano a a, la línea azul, que es la función, y la línea roja, digamos en esta parte de acá, por aquí, por ejemplo, esa línea azul y esa línea roja vienen a ser casi que lo mismo. Por lo tanto, este L de x, que es la línea, se aproxima a f de x, que es la función. Y listo, como le estaba diciendo, esa es la idea de aproximaciones lineales. Estoy aproximando mi función, que esta no es una función lineal, esto es una curva. Aproximo esta función en un cierto
vecindad cercana a través de una línea recta. A través de una línea recta L. Listo. Entonces veamos el ejemplo. Entonces encuentre la linealización de la función en A igual 1 y úsela para calcular raíz de 3.98 y raíz de 4.5. Listo. Entonces pensemos en la línea. La línea es esta es la fórmula que tenemos acá. Esta es la fórmula de la línea tangente al punto A. F de X es esta función. Y me dicen que A es 1. Entonces, f de A sería raíz de A más 3. F', bueno, la derivada de esta función es esto. ¿Listo? Regla de la cadena. Esta derivada interna es 1. La derivada es esto. Y X menos A está aquí. Y recordemos que A vale 1. Listo, entonces reemplazamos A por 1 y me quedaría raíz de 4 acá, y X menos A, que sería X menos 1. Aquí ya tengo esta expresión, se puede simplificar, carpintería, y llegamos a esto. Entonces la línea es esta. Esta es la línea roja. Esta es la ecuación de la línea roja. Muy bien. Listo. Entonces yo sé que la función se va a aproximar a la línea roja cuando estamos cerca a A, ¿cierto? Cuando estamos cerca a es 1, f de A, escribámoslo por aquí, f de A es A más 3. Bueno, perdón, pero estamos hablando de que A es 1, ¿cierto? Entonces, f de 1 es 1 más 3 en raíz, que es raíz de 4. Listo, que es raíz de 4. Listo. En este caso va a ser 2, pues, pero me interesa que es raíz de 4. Entonces, cuando estamos cerca al punto A, es decir, cuando estamos cerca a raíz de 4, yo puedo calcular esa raíz empleando esta fórmula de linealización, empleando esta línea recta. Cuando estamos cerca a raíz de 4, cuando estamos cerca a A. Entonces, yo podría aproximar raíz de 3.98 y raíz de 4.5 porque son puntos cercanos al punto A. Yo no podría aproximar raíz de 5, raíz de 7, raíz de 9, raíz de 8, bueno, en fin, porque esos puntos ya están muy lejanos. Y si ya estamos muy lejanos de A, si ya estamos por aquí, pues la aproximación no va a ser tan buena. Los puntos van a estar muy, muy alejados, entonces no me va a funcionar. ¿Listo? Entonces esta fórmula funciona, pero digamos cuando estamos cerca a A. Si queremos aproximar, por ejemplo, raíz de 9.01, entonces ya habría que coger otro A que esté más cercano a ese 9, ¿cierto? Ya tendríamos que coger otro A por acá y ya pensar en otra línea distinta a esta. Listo, sería otra linealización. Bueno, listo. Muy bien, entonces vamos a aproximar 3.98 en raíz, pues. Entonces fijémonos que esto es raíz de 3 más 0.98. Y recordemos que nuestra función es esta. Nuestra función es raíz de x más 3. Entonces, ¿por qué me tocó separar ese 3.98 como un 3 más otra cosa? Porque yo quiero que tenga la forma de la función. Entonces, en este caso, el x vendría a ser 0.98. Vendría a ser el x. Ahí tengo mi función, raíz de 3 más x. O sea que esta es mi función, esta es mi f de x, en este caso f en 0.98. Y yo sé que f en 0.98 se aproxima a L en 0.98 por esta fórmula, que es como la principal, esta es la idea principal.
y por lo tanto simplemente reemplazo 0.98 aquí, hago el cálculo y me da esto. Entonces mi aproximación, ¿cómo calculé 3.98? Pues lo aproximo como 1.995. Notemos que aquí no tuve que usar calculadora para nada. Esto se puede hacer perfectamente con hoja, lápiz y papel, ¿cierto? Esto simplemente es una división se puede hacer sencilla y me dio, ¿cierto? Y resulta que si lo hago en calculadora, raíz de 3.98 es 1.994, 9937. Entonces vean que esta es una muy buena aproximación de este valor. Pues perdón, esta es una muy buena aproximación de este valor, está muy cerquita. Aquí tenemos 499 y aquí tendríamos 500. 499 y 500 están muy cercanos. Entonces nuestra aproximación fue esta. Y para 4.05 lo mismo, ¿cierto? Entonces esto sería 3 más 1.05, esto sería como el X, este sería mi f de x lo aproximo con L de X, calculo el valor, me dio esto, y lo puedo hacer en calculadora, y me da que en calculadora es este valor, 2,0124, y aquí me dio 2,0125. Son dos valores que están muy cercanos, son una buena aproximación. Listo, básicamente eso es. Básicamente eso es. Y esa es la idea. De pronto puede sonar un poquito repetitivo como esta parte, porque en esencia es la misma idea siempre, ¿cierto? Pues básicamente la misma idea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Bueno, es como les digo, también tienen el otro video para que lo vean, lo revisen, les queda tarea ver ese video, ahí está explicado con más detalle. Pero en esencia, la idea es que yo aproximo F a través de una línea L. Aquí tenemos la ecuación de esa línea. Y para aplicar bien este concepto, la clave es que estemos cercanos a un punto A. Entonces hay que identificar bien quién es ese punto A y verificar que los puntos que estemos tomando sean cercanos a A. Notemos, por ejemplo, que A vale 1. Entonces aquí estamos tomando puntos cercanos a 1. 0.98 es cercano a 1. 1.05 es cercano a 1. Y ya el otro es calcular y listo. Y cuando hagan ejercicios de ese estilo, pues les recomiendo que cojan calculadora o computador, bueno, como prefieran, y verifiquen, pues, cierto, que los cálculos, que las aproximaciones que ustedes hicieron a mano, si sean acordes, pues si concuerden con los cálculos exactos. Bueno. Y diferenciales es la misma idea. En esencia, diferenciales es la misma idea. Usan otra notación, pero es la misma idea. Entonces, sabemos que y es igual a f de x, esta es la notación pues, que hemos usado siempre para referirnos a una función, y es la variable dependiente y x sería la variable independiente. Entonces, si uno deriva, por ejemplo, y', entonces y' sería f' en x. ¿Y cuál es la derivada? La derivada es de y respecto a x, ¿cierto? La derivada de y respecto a x. Esta es la notación que hemos tenido de derivación. Esto es notación. Ahora, esto es como una forma mnemotécnica, ¿cierto? Esto no es una fórmula matemática. Esto no se puede hacer, pero es una forma mnemotécnica para que se aprendan las fórmulas, como para que las
las distingan, las piensen. Y por así decirlo, yo puedo pasar este de x al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Muy entre comillas, muy fórmula mnemotécnica, no se puede hacer matemáticamente, eso es un machete, ¿cierto? Es como decir... como decir que... Bueno, no sé, voy a colocar cualquier cosa, pues. Es como decir que 2 más 3 es igual a 5, punto final. Y yo cojo este punto y yo cojo este punto perdón, y lo paso al otro lado a multiplicar ahí, a restar, no sé, lo que sea, pues. Eso es como decir algo así de estilo. Eso no tiene sentido matemáticamente. Ese punto es una notación, es un signo de puntuación. Yo no puedo pasar eso al otro lado ni nada. Es como decir algo así, listo. Es como tratar de pasar al otro lado del igual, un signo de puntuación. No se puede, y matemáticamente es incorrecto. Pero es una forma mnemotécnica de pensarlo. Entonces, si yo paso ese al otro lado, tendría esta ecuación. dy igual a f' de x por dx. Listo. ¿Qué ocurre con esta ecuación? En esta ecuación yo ya estoy pensando el dy y el dx ya no como símbolos de una derivada, sino que ya estoy pensando como en números reales. Listo, yo estoy pensando básicamente en unos delta x y unos delta y, básicamente. El de x es el cambio en x, es el cambio en x, es el delta x, es la distancia entre estos dos puntos. Este es el punto que recuerden que uno está como aproximando, recordando el esquemita en GeoGebra, ¿cierto? Esto es lo que uno está aproximando. Esta línea era la línea vertical que les mencionaba, este es el punto rojo, este es el punto azul, el punto uno lo va aproximando a este acá, y aquí tenemos el delta x. ¿Cuánto es el delta x? Delta x es el de x, que es esta distancia. Y el delta y, bueno, el delta y va a ser esta distancia entre estos dos, y el de y va a ser esta distancia entre estos dos. Entonces el delta y y el de y sí son distintos. Delta y es respecto a la función, y el de y es respecto a la línea. Listo, pero ¿qué ocurre? Lo mismo, cuando yo acerco estas dos líneas, el delta y el de y se van a aproximar. Listo. El delta y y el de y se van a aproximar. Notemos que el delta y es el cambio en y. Este punto tendría altura f de x, la altura de este punto. Este punto tiene coordenadas. Este punto tiene coordenadas x, f de x. Entonces, este punto de acá es la altura, y la altura es f de x. Y esta altura acá sería la función f evaluado en x más delta, ¿cierto? X más delta es este, y este punto, esta altura es f evaluado en x más delta. Si yo resto estas dos alturas, esta de acá con esta de acá, obtengo esta partecita azul, que es esto. Entonces ahí tenemos el delta y el de y pues es similar, pero ya es con esta línea recta. ¿Listo? Es con esta línea recta. Muy bien. Entonces, en esencia, el delta y el de y van a estar muy cercanos. Esa es la idea, esa es la clave. Delta y de y van a ser cercanos. Yo podría aproximar delta y con dy cuando tenemos un punto cercano al punto de tangencia. Entonces acá es un ejemplo, digamos, ilustrativo. Tengo una función, vamos a calcular el delta y el de y. Entonces,
En este caso, el delta X, cuando estamos moviéndonos de 2 a 2,05 es el punto 2 menos el punto 1, 2,05 menos 2. El delta X es 0,05. Listo. El de Y es f' por dx. Dx es delta X. Hago el cálculo, bueno, aquí simplemente es coger la función, derivarla, toda esta parte pues ya lo saben hacer, recordar esta fórmula, de Y sería esto. Entonces, aplico el de Y, recordemos que este ya sería entonces un número real, este de X sería el delta X, y ese número real en este caso es 0,05. Multiplicamos y nos dio 0,70. Ese fue el de Y. Y el delta Y es la resta de estos dos, es f de 2,05 menos f de 2, simplemente es evaluarlo. Esto pues es ya más estándar, simplemente es evaluarlo. Fíjense que aquí está como el delta X también implícitamente. F de X es 2 y este es X más delta X. 2 más 0,05 es, ahí está también pues como el delta X. Hago la resta y me da, simplemente evaluando lo normal, reemplazando este valor acá, y me da 0,71. Entonces, conclusión, el de Y es similar al delta Y, o sea que yo los puedo aproximar, ¿cierto? Entonces yo podría aproximar de Y con delta Y. Listo, entonces este punto B, que es básicamente lo mismo, solo que cambian estos dos, les queda para que ustedes lo piensen. Y básicamente lo que estamos diciendo es esta fórmula, pero esta fórmula realmente es la misma que teníamos antes. Es decir, es la misma linealización, solo que está como en otros términos. Fijémonos que este es f de A. Fijémonos que quién es de Y. Recordemos que de Y es, bueno, de Y sobre X es f' de X, esa es la fórmula de siempre. Hacemos el machete matemático y pasamos de X al otro lado. Listo, la fórmula mnemotécnica. Y de Y es f' por dx, ¿cierto? Entonces fijémonos que aquí tenemos f de A. Aquí tenemos f de A. F de A. Más de Y de Y es f' de X. Aquí hay un pequeño errorcito, perdón. Lo corrijo, aquí es prima. Y este de Y es exactamente este mismo acá. Es esto mismo. F' por X menos A. F' pues es esta. Entonces ahí la tenemos. Y el de X, habíamos dicho que es el delta X. Y el delta X es X menos A. Esto, el delta X es X menos A. Pasando este de aquí al otro lado a restar. El delta X es la distancia básicamente entre el punto X y el punto A. En pocas palabras, pues. Entonces, este es el delta X. O sea, que uno ve esta fórmula como muy nueva, por así decirlo, pero en realidad es la misma con la que empezamos, solo que en otros términos, usando otra notación, pero es en realidad la misma. Y entonces fíjense que este es el L de X, teníamos acá, el lado derecho es el L de X, y el lado izquierdo es simplemente la función, ¿cierto? Simplemente la función porque tendríamos f de... Ah, bueno, aquí está. No, perdón. Digamos. F de A más de X, pero el de X es el mismo delta X. Entonces esto sería F de A más delta X, pero el delta X es X menos A. Esto sería F de A más delta X, que es X menos A. Y este se cancela con este. Y es f de X. O sea que esto de acá es en realidad f de X.
Entonces, ¿yo qué estoy diciendo en esta fórmula? En esta fórmula lo que yo estoy diciendo es que f de x se aproxima a L de X. Es exactamente la misma fórmula. Pasito por pasito. Solo que están usando otros términos. Y esos términos de X y de Y son unos delta X y unos delta Y que son muy chiquitos, son números muy chiquitos. Y esos son los que uno llama diferenciales. ¿Listo? Diferenciales. Entonces, veamos otra vez como el mismo ejemplo inicial. Por ejemplo, para esta función, f de x igual a raíz de x más 3, tenemos el de y es f' por dx, f' uno lo deriva y obtiene 1 sobre 2 raíz, y el de x está ahí, y entonces si el delta x, que es el mismo de x, es 0,05, y a es igual a 1, entonces tendríamos que el de y es 0,05, reemplazando sobre esto, que me da este valor. Bien. Y entonces, ¿quién sería raíz de 4,05? Raíz de 4,05 es f de 1,05, porque recuerden que esta es la función. Al x le sumo 3, porque así definimos la función. Y f de 1,05 lo aproximo, f de 1 más 0,05, digámoslo por acá, f de 1 más 0,05 se aproxima a f de 1 más un dy, que es esta fórmula. Entonces simplemente sería f de 1, que es raíz de 4, más el de y, que ya lo habíamos calculado, que es 0,0125. O sea que el resultado nos dio 2,0125, que fue lo mismo que habíamos encontrado aquí. Porque, reitero, de hecho es la misma forma. De hecho es la misma idea, es exactamente lo mismo. Es en otros términos, pero es lo mismo. Listo, entonces ahí está como este otro ejemplo en la nueva notación utilizando diferenciales, cómo se podría resolver este ejercicio. Listo, básicamente eso es. No, pues eso nos lo pide el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio pedía eso. Eso es lo que queríamos calcular. Raíz de 4,05 Karen es lo que queremos. Entonces, salió de ahí. Entonces, básicamente queremos raíz de 4,05. La función es 3 más x, ¿cierto? Entonces sería 1,05 más x. Eso es lo que queremos aproximar. A es 1. Entonces el que uno tiene es 1, más 3. El que tenemos es 1 más 3, que es raíz de 4, que es fácil de calcular, que es 2, ¿cierto? Entonces mi A es 1. Y yo quiero el 1,05. Entonces mi X sería 1,05, que está acá. Y mi delta X es X menos A, que es 1,05, que es el punto que deseo aproximar, menos 1, que es el punto exacto, que es 0,05, que es este de acá, ¿cierto? Entonces, sí, pues salió porque es lo que queremos aproximar. Si quisiéramos aproximar 1,07, entonces mi delta X sería 0,07, mi A sigue siendo el mismo, que es A igual a 1, y mi X sería 1,07. Entonces yo diría que f de 1 más 0,07 se aproxima a f de 1 más un de y. Y el de y tendría que calcularlo.
porque el de y es esta fórmula. Entonces el de y sería f' por dx. F' es la misma porque pues es la misma derivada. Y el de x es el delta x. Y en este caso mi delta x sería 0,07. Entonces simplemente sería reemplazar esta fórmula por 0,07. Y ya, ¿cierto? Y ahí me cuadra. Y ahí me da. Esa es la idea. Listo, esa es la idea. Entonces, sí, uno podría pensar que esta fórmula es como más enredada. Porque pues uno ve, pues bueno, ¿cuál es como más sencilla? Pues más sencilla esta que esta. Pero también hay pues como una sutileza, pues, o también hay como algo a apreciar de esta fórmula, ¿cierto? Algo a apreciar de esta fórmula, que también es relativamente sencilla, ¿cierto? Simplemente es evaluar la función en un punto más un de y. Simplemente es calcular ese de y ya. Entonces tampoco es tan difícil, pues. Tampoco es tan difícil. Bueno. Esto era como otra idea, otro ejercicio. Eso, otro que nos inventamos. Listo. Eso es. Entonces acabamos diferenciales básicamente. Pues aproximaciones lineales y diferenciales. Reitero, aquí está un poquito más explicado, a más profundidad, lo pueden ver el video. Vamos a continuar entonces con máximos y mínimos. Al menos pues que alcancemos a empezar el tema. Igual, de todos los temas que faltan por ver, hay videos. Listo, de todos esos temas hay videos en el canal. Si desean profundizar, pueden ver los videos. Bueno, entonces, de las aplicaciones más importantes de cálculo diferencial es problemas de optimización. ¿Qué es optimizar? Pues hallar un máximo o un mínimo, básicamente. ¿Cuál es la forma de una lata que minimice los costos de fabricación? Se puede resolver utilizando cálculo, utilizando pues derivadas. ¿Cuál es la aceleración máxima de un transbordador espacial? ¿Cuál es el radio de una tráquea contraída que expele aire de modo más rápido al toser? ¿Qué ángulo deben formar los vasos sanguíneos al ramificarse de modo que se minimice la energía consumida del corazón al bombear? Bueno, en fin, todo lo que implique máximos y mínimos es encontrar como la solución óptima. Es importante, interesante, ¿cierto? Digamos, en una empresa que quieren minimizar costos, una empresa que quiere maximizar ganancias. Bueno, eso se aplica pues en muchos casos cotidianos. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Entonces, decimos que f tiene un máximo absoluto, un máximo global, indican lo mismo, en un punto C, si f de C es mayor o igual a f de x para todo x en el dominio. Listo. Es decir, si en ese punto la función es lo más grande que todos los otros puntos del dominio, entonces es un máximo absoluto o máximo global. Y análogamente el mínimo, ¿cierto? ¿Qué es un mínimo? Pues un f de c que sea menor o igual que f de x para todo x en el dominio. Listo. Al máximo y al mínimo los conocemos como los valores extremos. Entonces, el máximo absoluto y máximo global en todo el dominio. Listo. En todo el dominio. Ahora, exactamente la misma definición, pero estamos hablando de un máximo local o un máximo relativo.
Entonces es lo mismo si f de c es mayor o igual a f de x, pero cuando x está cercano a c, en una vecindad de c, en un intervalo abierto que contenga a c. Y de manera análoga, se tendría el mínimo local. Listo. Entonces, global es en todo el dominio y local es en un intervalo abierto. Listo, en un intervalo abierto puede ser chiquito, puede ser muy chiquito el intervalo, pero si se cumple en ese intervalo chiquito, tenemos un máximo local o un mínimo local. Entonces, un par de ejemplos. Pensemos en este punto. Este punto es el más grande de la función coseno en un intervalo pequeño. Entonces este punto es un máximo local. Y de hecho, para todo el dominio, coseno, sabemos que coseno siempre es menor o igual que 1 para todo x real, que el dominio de coseno son todos los reales. Entonces, coseno siempre es menor o igual que 1. Entonces, de hecho, este es un máximo local, porque tenemos lo del intervalo. Pero además también es un máximo global. Perdón. No, sí, es un máximo global. Este también es un máximo global. Es más grande que cualquier coseno en todos los reales. Listo. Por ejemplo, pensemos en una parábola, y igual a x2. Aquí en este vértice, en el 0, este es un mínimo local, porque yo puedo tener un intervalo pequeñito, y en ese intervalo, este punto es el mínimo, entonces es mínimo local. Y también es mínimo global, porque de hecho, x cuadrado, lo que tenemos acá, x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Para todo x en R, en este caso el dominio de la parábola también son todos los reales. Entonces, como esto se tiene, este siempre es un mínimo global. Listo. Pero de hecho, por ejemplo, fíjense que esta parábola no tiene máximos globales. Listo, no hay un máximo. La parábola siempre sigue creciendo, creciendo, creciendo. No hay un punto que yo diga, no, ese es el más grande de todos los puntos de la parábola. No. Entonces, en este caso, la parábola no tiene máximo global. Y podemos pensar en, digamos, una función cúbica. Tiene esta forma más o menos, la cúbica. Y esta cúbica no tiene ni máximo ni mínimo. Ni globales, ni locales tampoco. Uno puede pensar en un intervalo por aquí. Y resulta que en ese intervalo, estamos pensando en estos punticos, ahí no habría ni máximo ni mínimo. Listo. Y globales tampoco. Listo, globales tampoco. O que se pueden dar varios casos. Puede darse el caso de que uno sea máximo global y que un punto sea máximo global y no sea máximo local. Y viceversa también. Puede que sea hay un punto que sea máximo local, pero que no sea máximo global. Por eso es importante distinguir los dos términos. Listo, entonces pensemos en esta función. Esta función es un polinomio, pero vamos a restringir su dominio entre -1 y 4. Listo, o sea que la función empieza aquí y termina aquí. De ahí para allá no hay nada, ¿cierto? Pues el polinomio realmente, si uno calcula el dominio de un polinomio, el dominio de cualquier polinomio
Este es otro ejercicio. El dominio de cualquier polinomio son siempre todos los reales. Pero en este caso vamos a definir esta función. Y desde la definición definimos que el dominio es este, o sea que lo estamos restringiendo. Eso, estamos restringiendo el dominio, la función es esta. Entonces, si yo calculo f de 5 no está definido. ¿Listo? F de menos 3 tampoco está definido. La función solo está definida entre menos 1 y 4. Listo. Entonces, notemos lo siguiente. Aquí tenemos un máximo global. Este punto, de pronto pues, no, yo creo que ahí sí se ve bien, pues, pero este punto es más alto que este otro. Entonces, es el más alto de todos, es el máximo global. Listo. Pero no es máximo local. Es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué no es máximo local? Porque yo no puedo tener un intervalo aquí abierto que contenga este punto, donde en todo el intervalo este sea el más grande de todos los puntos de la función. ¿Y por qué no puedo tener este intervalo? Porque en esta parte izquierda la función ni siquiera está definida. ¿Listo? Entonces ni siquiera puedo tomar ese intervalo pequeño. Entonces es máximo global, pero no es máximo local. No puedo coger el intervalito. Listo. Este punto acá es máximo local. Yo cojo este intervalo. En todo este intervalo de acá, este es el más grande. Fíjense que yo podría coger un intervalo más grande. Yo podría coger, digamos, este intervalo. Desde acá hasta acá. Y resulta que en ese intervalo este no es máximo global. Perdón, local. En ese intervalo, ese punto 1, f de 1, no es máximo local, porque por aquí tenemos pues un punto más alto. ¿Listo? Por aquí tenemos un punto más alto. Pero ahí viene la cuestión de localidad. Esa cuestión de localidad es que, bueno, no importa. Es que yo no estoy diciendo que en cualquier intervalo que yo coja. Si yo cojo un intervalo más chiquitico y en ese intervalo me funciona, listo. Entonces ya sé que es máximo local. Es máximo en una localidad, en una vecindad. No importa que el intervalo que yo coja tenga que ser muy chiquito, no importa, sería máximo local. Entonces no es en cualquier intervalo que yo coja, es que exista un intervalo donde funcione. Si existe un intervalo donde funciona, ahí ya tenemos que es máximo local. Bueno. El punto f de 3 es mínimo local porque cojo el intervalo y es el más chiquito en ese intervalo. Y aparte también es mínimo global. Este punto es el más pequeño de toda la función. Entonces, mínimo global. Y f de 4, es este de acá, no es ni máximo local ni global. No es máximo local porque no podemos coger el intervalo. Si tratamos de coger el intervalo, esta parte falla, entonces no podemos coger un intervalo abierto. En este caso es muy importante que el intervalo sea abierto. Y tampoco es máximo global porque el otro es más alto, ¿cierto? F de menos 1 es más alto, entonces no es máximo global. Entonces ahí están todas las 4 opciones. Uno que no es ninguno, otro que es ambos, uno que es uno y el otro no, y el viceversa. Entonces uno siempre tiene estas 4 opciones, entonces uno siempre verifica todos los conceptos. Listo. Entonces, ¿qué hizo el teorema del valor extremo? Si f es continua sobre un intervalo cerrado, AB, f siempre alcanza su máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Listo? Entonces yo tengo una función continua, digamos que yo dibujo esta función de este estilo, aquí va a haber un mínimo global, mínimo absoluto, y aquí va a haber un máximo absoluto. Si yo dibujo la función así, pues este es el máximo absoluto, y digamos que estos dos pueden ser mínimos absolutos. El mínimo absoluto no necesariamente es único, ¿cierto? Pueden haber varios, empataron, pues, ¿cierto? Empataron en la altura, los dos son muy chiquitos, entonces los dos son mínimos
globales. O puedo dibujar la función así, y aquí va a haber un máximo, y aquí va a haber un mínimo, y etc. Entonces, incluso uno cogiendo pues un plano cartesiano y empezando a rayar una función continua, no importa cómo rayes la función continua entre A y B, siempre va a haber un punto máximo y un punto mínimo. ¿Listo? Entonces, este es un teorema que incluso uno puede como convencerse simplemente como rayando, dibujando, uno lo puede visualizar y entender, ah, claro, es que si este no es el mínimo, pues debe haber otro más chiquito. Entonces por aquí la curva debe haber hecho así, y entonces ese va a ser el mínimo, y así. Muy bien. Y la importancia de que el intervalo sea cerrado, y la importancia de que f sea continua. Entonces, por ejemplo, pensemos que esta f no es continua, y al ser esta no continua, esta no tiene máximo global. ¿Listo? Porque aquí está hueco. Hueco. Entonces no tiene máximo global. Porque ¿cuál sería el máximo? El máximo sería 2.99, pues porque está hueco en 3, entonces tiene todos los punticos anteriores, pero en 3 no. El 3 no pertenece a la... Ah, no, perdón, el 3 sí pertenece a la... al dominio. Digamos que este sea 2, no sé. Entonces, de hecho, f de 3 existe y es 2. Muy bien. El límite cuando x tiende a 1, perdón, eso es f de 1. No es f de 3, sino f de 1. F de 1 es 2. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda de fx es de hecho 3, ¿cierto? El límite, la función se acerca al punto 3. Listo, estos dos hechos no lo quita nadie. Pero la función no tiene máximo, porque entonces, ¿cuál sería el máximo? Pues sería 2.99. Pues si el máximo es 2.99, pues fíjate que 2,999 es más grande y está. Y si este es el máximo, entonces realmente hay otro que es más grande, que es 2,999. Y así, ¿cierto? No importa qué tan cercano yo tome un punto de 3, siempre voy a poder encontrar un punto más alto, más grande. Entonces esta función no tiene máximo global. No tiene máximo global. En este caso sí tiene mínimo global. El mínimo global sería 2. Pues f de 2, o sea, 0. Ese sería el mínimo global. Listo. Y la importancia de que el intervalo sea cerrado. Yo tomo el intervalo 0, 2, pero no cerrado, sino abierto. Tenemos aquí esta función es continua en todo este intervalo. Aquí está hueco también. Esta función es continua en todo el intervalo, pero no tiene ni máximo global ni mínimo global. Esto no tiene ninguno. No tiene máximo global porque esto se va para infinito. Entonces no va a tener máximo. Y no tiene mínimo global por lo mismo, porque entonces ¿quién sería el mínimo? El mínimo sería 1.01, pero hay otro más chiquito, 1.001. Pero hay otro más chiquito, 1.0000001. Y hay otro más chiquito aún, y así. Entonces no tiene ni máximo global ni mínimo global. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, siempre faltan algunas cositas, pero entonces la próxima pues podemos como continuar. Igual avancemos otro ratico, que aprovechando este espacio que nos queda, pues que nos falta. Entonces, teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o mínimo local en un punto C, y si la derivada existe, entonces la derivada es 0. Entonces, si tenemos un máximo local o mínimo local y la derivada existe, entonces debe ser 0.
Es importante que la derivada exista. Listo. Porque, por ejemplo, la función y igual a valor absoluto de x, que es esta forma. Obviamente aquí hay un mínimo local. Yo tomo un intervalito y sobre ese intervalo es el más chiquito. Bien, es mínimo local. Pero resulta que la derivada no existe. Pues la derivada no es 0 y la derivada pues no existe, pues porque el límite por derecha es distinto al límite por izquierda. Hay como una derivada por derecha que sería 1 y la derivada por izquierda sería menos 1. Entonces, como el límite no existe, la derivada no existe, entonces la derivada no es 0 pues porque no existe. Pues entonces, cuando tenemos un máximo mínimo local, por ejemplo en estos dos casos, y la derivada existe, como en estos dos casos, la derivada es 0. Y recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que aquí la tangente tiene pendiente 0, o sea, una línea horizontal. Y lo mismo acá. La tangente tiene pendiente 0. F' en C es 0, F' en D es 0. Esa pendiente de la tangente es 0. Entonces, claro, uno lo visualiza pues como una especie de montañita y el punto máximo, en el punto máximo de la montañita, pues la pendiente va a ser, pendiente de la tangente va a ser 0 o en el mínimo también, ¿cierto? En el mínimo de una especie de hueco. Listo. Entonces, ojo con el teorema. Si es máximo o mínimo local y la derivada existe, entonces es 0. Pero no se cumple lo contrario. No es que cualquier punto con derivada 0 va a ser máximo o mínimo. Por ejemplo, y igual a x al cubo. Y igual a x al cubo, su derivada es 3x2 en 0. La derivada en 0 pues uno la evalúa y nos da 0. Y nos da 0. Pero fijémonos que obviamente este punto 0 no es ni máximo ni mínimo. Listo. Yo puedo coger un intervalo acá y siempre va a haber uno más grande. Y yo cojo un intervalo acá y siempre va a haber uno más pequeño. Entonces, en este caso no es ni máximo ni mínimo. Entonces, no se cumple lo que uno llama pues el recíproco, que es como en la dirección contraria. Si la derivada es 0, entonces tiene que ser máximo o mínimo local. Esa no es la dirección es, si es máximo o mínimo local, entonces la derivada es 0. Muy bien. Un punto crítico, o un número crítico, de una función f. Entonces, los puntos críticos son donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Listo. Y básicamente estos son los puntos que son como sospechosos o son los puntos candidatos para encontrar máximos y mínimos, ¿cierto? Porque pensemos en este. En este la derivada no existe, pero es mínimo, ¿cierto? Y en estos las derivadas sí existen y son 0. Y en este la derivada es 0, pero no es mínimo, ¿cierto? No es mínimo. Estos sí son máximos y mínimos, pero este no. Entonces, ¿cuáles van a ser mis candidatos? Mis candidatos van a ser los puntos donde la derivada no exista o los puntos donde la derivada se haga 0. Esos son los puntos críticos y esos son los sospechosos o los candidatos para encontrar un mínimo o un máximo. Entonces, un ejemplo, pues encontramos los puntos críticos de esta función. Tenemos esta función aquí de este estilo. Se deriva, se aplica regla del producto. Todo esto es derivación, todo esto es, digamos, tema anterior. Me imagino que todos lo saben, todos lo entienden. Si también tienen dudas sobre esto, recuerden que generalmente yo empiezo la clase diciendo, bueno, chicos, tienen dudas sobre lo visto antes. Entonces, yo me salto algunas partes, por así decirlo, por dos cosas. Primero, porque es tema previo, se supone que ya todos saben derivar, en teoría. Y segundo,
porque como les digo, también está el otro video donde lo explico en detalle. Entonces, en el otro video pueden ver el detalle de cómo resuelvo esto paso a paso. ¿Listo? Nos vamos a centrar en las ideas principales. Especialmente porque ya está que se nos acaba el tiempo, pues. Muy bien, entonces, derivar, regla del producto, derivada interna, ¿cierto? Regla de la cadena. Listo, esta es nuestra derivada. Ahora, f' igual 0, entonces igualamos la derivada a 0, resolvemos esta ecuación, este pasa al otro lado, este que está dividiendo pasa a multiplicar, y uno resuelve la ecuación y listo, en cuenta que x es igual a 3 medios, o sea que en este caso tenemos un único punto crítico, que sería 3 medios. Este es el único punto crítico de esta función. Listo, ¿y cuando esto no existe? Es básicamente pensar en el dominio de esta función, listo. Pensemos en el dominio de esta función, entonces hay que pensar que yo no puedo dividir por 0 y que las raíces pares, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, que son las dos restricciones, es básicamente calcular el dominio, listo. Básicamente calcular el dominio de la función. Entonces resulta que realmente el dominio de esta función es en todos los reales, excepto el 0. Yo no puedo dividir por 0, o sea que esto de abajo no puede ser 0, pero el único caso en el que esto se hace 0 es cuando x es 0. ¿Cierto? Yo igualo a este a 0, resuelvo esa ecuación y obtengo pues que x tiene que ser 0. Este no puede ser 0, este por 5 pasa a dividir, este no puede ser 0, x2 no puede ser 0, x no puede ser 0. Esa es la restricción. Y no hay más restricciones porque de hecho la función no tiene raíces pares. Esto es una raíz quinta, que es una raíz impar. Entonces no hay más restricciones. O sea que el dominio de esta función es todos los reales excepto el 0. Es el dominio, básicamente. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto crítico? Pues mi punto crítico va a ser donde la derivada no existe y la derivada no existe en 0. 0 no pertenece al dominio. O sea que mis dos puntos críticos de este ejercicio fueron x igual a 3 medios y x igual a 0. Si yo quisiera encontrar el máximo y el mínimo de esta función, entonces yo tendría que pensar, mis candidatos sospechosos vendrían a ser estos puntos críticos. ¿Listo? Si es que tiene máximo o mínimo, ¿cierto? Puede que una función no tenga máximo o mínimo. Preguntas. Muy bien. Listo. Entonces vamos a finalizar con esto. Si f tiene un máximo o mínimo local, entonces C es un punto crítico. Entonces, todos los máximos o mínimos locales van a ser puntos críticos. Van a ser puntos críticos. Por eso es que estos son los sospechosos. ¿Listo? Y reitero, no es que todo punto crítico vaya a ser máximo o mínimo local, no, sino que todo máximo o mínimo local es punto crítico. Entonces uno piensa en los puntos críticos, ya saben cómo se calcula, simplemente resuelve esto, se resuelve esto, ahí tenemos los puntos críticos, y esos van a ser los sospechosos porque todos los máximos o mínimos tienen que ser puntos críticos. Entonces todos los máximos o mínimos deben de estar en esta lista de puntos críticos que uno encuentra. Ya el próximo video, la próxima clase, hablaremos sobre el método del intervalo cerrado. ¿Listo? Sobre el método del intervalo cerrado, que básicamente se aprovecha de este hecho y básicamente ese método es el que nos permite encontrar máximos y mínimos. Entonces, bueno, continuamos en la próxima. Publicidad, ¿cierto? Suscríbanse al canal, denle like, comenten. Yo espero
seguir montando más videos, más cursos. Yo pues espero que algún día el canal pues tenga un montón de cursos de matemática universitaria, pues que les sirva a todos y que esté disponible pues para todos, que ojalá pues aprendan, los que les guste pues como mi manera de explicar. Entonces, hasta el próximo video.